a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Cisco CCNA 200-301. Vamos a comenzar con el capítulo 4, titulado La capa 4 del modelo OSI. En el video de hoy hablaremos específicamente sobre la capa de transporte y los protocolos TCP y UDP. Les mostraré cómo está compuesto el encabezado de capa 4, ya sea que se esté utilizando TCP o UDP como protocolo de transporte. La capa 4 o capa de transporte proporciona una transferencia transparente de datos entre hosts. Además, es responsable de la recuperación de errores de un extremo a otro y el control de flujo. Pero como verán más adelante, a medida que avancemos en este video, esto no es obligatorio. Por ejemplo, tal vez el protocolo de capa 4 admita la recuperación de errores y el control de flujo, o tal vez no lo admita. Verán las implicaciones de esto a medida que avancemos en el video. Ahora, el control de flujo es el proceso de ajustar el flujo de datos del remitente para garantizar que el host receptor pueda manejarlo todo. Es decir, si el remitente está enviando demasiado rápido, tal vez porque tenemos una conexión de red más rápida en ese lado, y está enviando más de lo que el host receptor puede aceptar, entonces, si el control de flujo está habilitado, el host receptor tendrá un mecanismo para devolver la señal al remitente, indicándole que disminuye la velocidad. Otra cosa que se admite en la capa 4 es la multiplexación de sesiones. Este es un proceso mediante el cual un host puede admitir varias sesiones simultáneamente y administrar los flujos de tráfico individuales a través de un solo enlace. Echemos un vistazo a cómo funciona esto. Aquí en este ejemplo tenemos un remitente a la izquierda y dos receptores a la derecha. El remitente envía tráfico de correo electrónico al receptor número 1 en el puerto 25 para SMTP. Y también envía tráfico de correo electrónico en el puerto 25 para SMTP y tráfico web en el puerto 80 para HTTP al receptor número 2. Es decir, tenemos tres sesiones en el remitente de la izquierda. Una sesión para el receptor número 1 y dos sesiones para el receptor número 2. La capa 4 o capa de transporte es la responsable de rastrear y mantener el control de las diferentes sesiones en un host. En la capa 4 también tenemos los números de puerto de origen y destino. En el ejemplo anterior teníamos tres sesiones en el remitente a la izquierda y dos de ellas iban desde este remitente al receptor número 2 a la derecha. Una era para tráfico web y la otra para tráfico de correo electrónico. Ahora, cuando el tráfico llega desde el remitente al receptor número 2, ¿cómo puede saber el receptor para qué aplicación es este tráfico? ¿Es para su aplicación de servidor web o es para su aplicación de servidor de correo electrónico? Bueno, la forma en que lo sabe es utilizando los números de puerto de destino, que se encuentran en el encabezado de capa 4. Por ejemplo, el tráfico web HTTP usa el puerto 80 y el tráfico de correo electrónico SMTP usa el puerto 25. Al final de este video hablaremos sobre algunos números de puertos comunes que deben conocer. Ahora, el remitente también agrega un número de puerto de origen al encabezado de la capa 4. La combinación de números de puerto de origen y destino se puede utilizar para realizar un seguimiento de las sesiones. Veamos también cómo funciona esto. Aquí solo tenemos un remitente a la izquierda y un receptor a la derecha y se está enviando tráfico web desde el remitente hacia el receptor. Entonces, el remitente realiza este envío utilizando como puerto de destino el puerto 80, que es el puerto estándar para el tráfico web, y usará un número de puerto de origen aleatorio que se encontrará en el rango de 42.152 a 65.535. Este rango de puertos se conoce como puertos dinámicos, privados o efímeros, y se utiliza para asignarse de forma dinámica a las aplicaciones clientes al iniciarse una conexión. En nuestro ejemplo, estamos utilizando el puerto número 52.400 como puerto de origen. Entonces, tenemos una conexión entre el remitente y el receptor. Cuando el receptor devuelve el tráfico, intercambiará los números de puerto de origen y destino. Por lo tanto, ahora usará el puerto 80 como origen y el puerto 52.400 como destino.
De esta forma es como los cortafuegos con estado pueden realizar un seguimiento de las conexiones. Imaginen que en lugar de tener un conmutador entre el receptor y el remitente, tuvieran un cortafuegos, y que en este cortafuegos existiera una regla que indicara que el tráfico web está permitido desde el remitente hacia el receptor, pero está denegado desde el receptor hacia el remitente, a menos que dicho tráfico haya sido iniciado por el remitente. En este caso, estaría permitido en el cortafuegos el tráfico saliente desde el remitente al receptor. Ahora, cuando este tráfico regresara de vuelta desde el receptor hacia el remitente, el cortafuegos, basándose en los números de puerto de origen y destino, puede ver que este tráfico de retorno debe permitirlo. En cambio, si el tráfico hubiera sido iniciado por el receptor, el cortafuegos no permitiría este tráfico. De esta forma es como funcionan los cortafuegos con estado. Los dos protocolos más comunes en la capa 4 son TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y UDP, que es el protocolo de datagramas de usuario. TCP está orientado a la conexión. A medida que avancemos en el resto de este video, verán que muchas de las características principales de TCP y UDP son opuestas. Y después de explicar ambos protocolos, les explicaré por qué son opuestos. Entonces, como les estaba diciendo, TCP es un protocolo orientado a la conexión, lo que significa que una vez que se establece la conexión, los datos se pueden enviar bidireccionalmente a través de los dos hosts a través de esa conexión. TCP lleva a cabo la secuenciación, por lo que incluye números de secuencia en el tráfico, para garantizar que los segmentos se procesan en el orden correcto y que no falte ninguno. Entonces, cuando el tráfico ingresa al receptor, este puede ver el número de secuencia y puede usarlo para asegurarse de que vuelva a ensamblar el tráfico en el orden correcto. Además, también puede verificar a partir de los números de secuencia si un segmento se pierde en tránsito. TCP es un protocolo confiable, ya que el host receptor envía acuse de recibo al remitente. Entonces, según los números de secuencia, el receptor puede ver si ha entrado todo el tráfico. Si se pierde tráfico en tránsito, le informará al remitente que esto sucedió. La forma en que lo hace es dejando de enviar el acuse de recibo al remitente. De esta forma, cuando el remitente se da cuenta de que se está perdiendo tráfico, lo reenviará nuevamente. TCP también puede realizar control de flujo. Si el remitente está enviando tráfico a una velocidad demasiado alta y el receptor no puede manejarlo, el receptor puede enviar una señal al remitente, indicándole que disminuya la velocidad. Entonces, TCP es un protocolo confiable y orientado a la conexión. La forma en que se establece la conexión entre los dos hosts es mediante un procedimiento que se conoce como saludo de 3 vías, negociación en 3 pasos o protocolo de enlace de 3 vías. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un remitente que va a iniciar una conexión. Para hacer esto, el remitente envía un paquete SYN o paquete de sincronización al receptor que está en la derecha. Cuando el receptor reciba este paquete SYN, enviará un paquete SYN ACK o paquete de reconocimiento o confirmación de sincronización al remitente. Y finalmente, para completar la conexión, cuando el remitente obtenga este paquete SYN ACK, enviará su propio paquete ACK o paquete de reconocimiento o confirmación al receptor. Una vez que se haya completado este proceso, la conexión entre los dos hosts quedará establecida y podrán enviar tráfico a través de esta conexión. Lo siguiente que les voy a mostrar es la composición del encabezado TCP. Pero antes de hacerlo, quiero darle un rápido recordatorio de cómo se compone un paquete. Aquí tenemos un remitente a la izquierda y un receptor a la derecha y vamos a enviar algo de tráfico entre ellos. Entonces, primeramente, mientras que el remitente está componiendo el paquete, creará la información de capa 7 o capa de aplicación. Luego, encapsulará la información de la capa 7 con el encabezado de capa 6 o capa de presentación. Luego, encapsulará la información de la capa 6 con el encabezado de capa 5 o capa de sesión.
Luego, encapsulará la información de la capa 5 con el encabezado de capa 4 o capa de transporte. Luego, encapsulará la información de la capa 4 con el encabezado de capa 3 o capa de red. Luego, encapsulará la información de la capa 3 con el encabezado de capa 2 o capa de enlace de datos. Y finalmente, el paquete ahora estará listo para poder enviarlo a través de la capa 1 o capa física. Entonces, lo siguiente que verán es cómo está compuesto el encabezado de capa 4. Y así es como se ve el encabezado TCP. En este encabezado tenemos 10 campos obligatorios, para un total de 20 bytes. Primeramente, tenemos los números de puerto de origen y destino. Estos dos campos son extremadamente importantes, ya que ayudan a determinar desde dónde se envía la información y hacia dónde se envía. Y como les decía anteriormente, permite que esta información atraviese un cortafuegos yendo a los puertos correctos. Luego tenemos los campos números de secuencia y número de acuse de recibo, que se utilizan para que todos los datos sean recibidos correctamente por el receptor cuando los envíe el remitente. Luego tenemos el campo longitud del encabezado. Luego tenemos el campo reservado, que como su nombre lo indica, está reservado para uso futuro para cualquier información reservada más adelante. Luego tenemos los indicadores de control TCP, que se utilizan para administrar el flujo de datos antes, durante y para detener la comunicación cuando ésta haya terminado. Luego tenemos el campo ventana, que también se utiliza para control de flujo. Luego tenemos el campo suma de verificación, que se utiliza para verificar y comprobar si el tráfico se corrompió en tránsito. Luego tenemos el campo del puntero urgente, que se utiliza para informar al receptor que algunos datos en el segmento son urgentes y deben priorizarse. Y por último, tenemos un campo opcional que no se incluye dentro de los 10 campos obligatorios del encabezado TCP. Hablemos ahora sobre UDP. El protocolo UDP o protocolo de datagramas de usuario envía tráfico con el mejor esfuerzo. Esto significa que no tenemos conexión y no tenemos confiabilidad. El remitente crea un paquete, lo envía al receptor y se hace la idea de que este tráfico llegue a su destino. Entonces, UDP no está orientado a la conexión. No hay un saludo de 3 vías como en TCP. No lleva a cabo una secuenciación para garantizar que los segmentos se procesen en el orden correcto. No es confiable. El host receptor no envía acuse de recibos al remitente y tampoco realiza control de flujo. Entonces, hace un momento les dije que el remitente enviará el tráfico al receptor y se hará la idea de que este tráfico ha llegado a su destino. Pero aún así, todavía podemos tener detección y recuperación de errores para este tráfico. Pero de ser esto necesario, dependerá de las capas superiores. UDP no lo proporcionará. Aquí pueden echar un vistazo al encabezado UDP. Con UDP solo tenemos un encabezado de 8 bytes, en lugar del encabezado de 20 bytes que se usa en TCP. Este encabezado solo cuenta con 4 campos: el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud y la suma de verificación. Entonces, al comparar el encabezado UDP con el encabezado TCP, pueden notar que hay mucho menos sobrecarga con UDP, lo que nos lleva a dónde se usaría TCP o UDP. Ahora, esto depende del desarrollador de la aplicación. Siempre que un desarrollador diseñe una aplicación, puede elegir si utilizará TCP o UDP como protocolo de transporte. Por lo general, optarán por utilizar TCP para el tráfico que requiere confiabilidad. Pero las aplicaciones en tiempo real, como voz y video, no pueden permitirse esa sobrecarga adicional de TCP, por lo que usarían UDP. La voz y el video son muy sensibles al retraso. Probablemente les haya pasado antes que están viendo un informe de noticias por televisión y el presentador de noticias lo hace a través de un teléfono satelital. Y pueden ver que es muy lento, porque las conexiones satelitales son de alta latencia, y la voz y el video son muy sensibles a la latencia.
no querrán utilizar TCP para tráfico en tiempo real porque la sobrecarga adicional los ralentizará y afectará la calidad de este tipo de tráfico. Entonces, para el tráfico en tiempo real, que es sensible al retraso, deberían utilizar UDP y para otro tipo de tráfico deberían utilizar TCP. Debido a que hay muchas más aplicaciones, además de las de voz y video, TCP es el protocolo de transporte de capa 4 más utilizado. Ahora, hay algunas aplicaciones que pueden utilizar ambos protocolos de transporte, tanto TCP como UDP. Aquí en esta diapositiva pueden ver algunas de las aplicaciones comunes y los puertos que utilizan. Para las aplicaciones que utilizan TCP, tenemos FTP, que usa el puerto 21, SSH, que usa el puerto 22, Telnet, que usa el puerto 23, HTTP para tráfico web, que usa el puerto 80, y HTTPS para el tráfico web cifrado, que usa el puerto 443. Para las aplicaciones que utilizan UDP, tenemos TFTP, que usa el puerto 69, y SNMP, que usa el puerto 161. Y si se fijan, pueden ver que el sistema de nombres de dominio, o DNS, que usa el puerto 53, utiliza ambos protocolos, tanto TCP como UDP. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.